Hermanos, Dios los bendiga a todos. Hermanos y sacerdotes de Dios el Padre, vamos a hablar un poco más acerca de este tema que está revolucionando. Muchos hermanos están ya entendiendo esta revelación escondida, guardada, camuflada por casi 2000 años. Pero ahora el Espíritu lo está revelando porque estamos cerca para irnos al encuentro con Cristo. Y debemos de saber que a la resurrección entramos al sacerdocio eterno. Entonces es necesario irnos preparando en fe de que ese es nuestro destino final. El tema es sacerdotes reales de realeza para el Padre. El texto que voy a usar es Apocalipsis 1, verso 6. Y Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Note qué interesante. Algo que Jesús ya hizo para nosotros los creyentes, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esta revelación que hace Juan a la iglesia no debe de tomarse a la ligera, ya que tiene que ver con nuestra identidad espiritual y la vida eterna que vamos a pasar en el reino de Dios. En el Nuevo Testamento revela el sacerdocio del creyente en 3 niveles apostólicos, cada uno con una función distinta pero complementaria. El apóstol Pablo, por ejemplo, él sí habló acerca del sacerdocio del creyente, pero los traductores no usaron las palabras sacerdote o sacerdocio. Así se perdió el sentido sacerdotal de su enseñanza. Ejemplo claro está en Romanos 12:1. Es el lenguaje sacerdotal porque menciona sacrificio vivo, altar, consagración, entrega, culto racional propio del sacerdocio. Diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo. Ese es sacerdocio. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el sacerdocio espiritual. Porque donde hay sacrificio obligado hay sacerdocio. En la ley, por ejemplo, los sacerdotes hacían sacrificios físicos. Había sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas. En la iglesia ya no se necesitan los sacrificios físicos porque ya fue hecho por el mismo Jesucristo. Así que nuestros sacrificios son espirituales. El sacerdocio nuestro es espiritual. Pablo usa el lenguaje sacerdotal, pero no aparece las palabras sacerdote ni sacerdocio. Muchos no lo ven y no les pasa por alto porque creen que la traducción es 100% correcta. Sin entender el sacerdocio, es imposible que se pueda entender el sacrificio de Cristo como debe de ser. Porque Jesús no solo fue el cordero de sacrificio, también fue el sacrificio de su vida humana. Fue hecho sumo sacerdote antes de la cruz, su sacrificio fue salvífica y nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. Así que la cosa no es tan fácil así nomás. Este lenguaje sacerdotal y sacrificial no encaja con la realidad contemporánea y por eso nadie lo usa hoy en día, porque pues no hay altares, no hay sacrificios de animales, no hay sacerdotes, no hay templo físico. Eso ya caducó con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por eso el creyente moderno no entiende su identidad, no entiende su función, no entiende su consagración, no entiende su sacrificio espiritual y no conoce su identidad espiritual y eterna, existencial. Pero cuando se recupera el lenguaje bíblico, entonces se abren las cortinas de la revelación, el lenguaje se vuelve natural, la vida espiritual se vuelve sacerdotal. El sacerdocio espiritual es una identidad, no un discurso público. Sabiendo que es sacerdote del Dios Altísimo, pues uno lo guarda para sí mismo
y no ante desconocidos, porque pues no lo van a entender. El sacerdocio no es para presumir, no es para debatir, exhibir, no es para convencer, es una identidad espiritual existencial. Los desconocidos no lo van a entender, los carnales lo van a rechazar, los religiosos lo van a atacar, así que el sacerdote vive su sacerdocio y no lo discute, si es que sabe que es sacerdote. Una nota habla sobre los traductores, por ejemplo, ¿no? Los traductores bíblicos reemplazaron sacerdocio por sinónimos, anulando la idea sacerdotal, aunque algunos textos sí lo evidencian. Hablan, por ejemplo, del culto racional en vez de un servicio sacerdotal. Hablan de servicio en vez de ministerio sacerdotal. Hablan de ofrenda en vez de sacrificio sacerdotal. Esto diluye la identidad del creyente y nos aleja más de una conciencia sacerdotal. Pero Pedro y Juan, ellos sí lo restauraron. 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Este sí lo agarró. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora sí está hablando sacerdotalmente. Y en el verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Note pues, real sacerdocio. Nosotros somos un real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego Juan, que es el que da la idea más concreta en Apocalipsis 1:6, Jesucristo nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. Aquí Juan está revelando tres tipos o tres tiempos, tres funciones, tres identidades de Jesús. En el pasado, el testigo fiel; en el presente, el primogénito entre los muertos; y futuro, el soberano de los reyes de la tierra a la resurrección de la iglesia. Jesucristo, el testigo fiel. Jesús dio testimonio ante el Sanedrín de Lucas 22:70. Dice, luego tú eres hijo de Dios. Y Jesús le dijo, vosotros decís que yo lo soy. Jesús dio testimonio ante Pilato, según Lucas 23:3. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió, tú lo dices. Jesús dio testimonio a la mujer samaritana que él era el Mesías. Juan 4:25-26. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Este es el testigo fiel, el que no negó su identidad antes de morir, y justamente por dar su identidad es que fue condenado por los judíos. El primogénito de los muertos habla del presente. Este es el título actual de Jesús resucitado, Colosenses 1:18. El Jesús resucitado es el primogénito dentro de los muertos. La versión Kadosh israelita dice, el primogénito nacido o resucitado dentro de los muertos, Colosenses 1:18. Pablo también explica cuando Jesús fue declarado hijo en Romanos 1:4, diciendo, declarado hijo de Dios con poder por la resurrección dentro de los muertos. Y esto es muy interesante, que siempre hago notar, porque la gente piensa de que Jesucristo fue, que Dios resucitó a su hijo primogénito, o resucitó a su hijo unigénito. De ninguna manera, ni al unigénito ni al primogénito. El Espíritu de vida eterna resucitó el cuerpo muerto de Jesús y ya resucitado lo nombran hijo de Dios. Así que Jesús deja de ser el unigénito y es constituido primogénito, recibe la preeminencia. Este es Jesús resucitado, el Cristo bíblico. El soberano de los reyes de la tierra. Este título describe la autoridad que Jesús recibió después de resucitar y no antes. Toda autoridad me dada en el cielo y en la tierra, quiere decir que no lo tenía. Mateo 28:18. Jesús resucitado, Rey de reyes y Señor de señores, o sea que nunca lo fue. Apocalipsis 17:14, Apocalipsis 19:16. También leemos en Filipenses 2:9, Dios le exaltó, o sea que nunca fue exaltado, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, o sea que nunca lo tuvo.
para que toda rodilla se doblara delante de él. Este es el Jesús resucitado y exaltado, el que reinará corporalmente cuando la iglesia resucite. Nota: la declaración del Hijo primogénito demuestra que Jesús, el dogma trinitario, no es Hijo eterno, así como lo pintan ellos, pues. Hebreos 1, 5 al 6 declara: yo te he engendrado hoy. Está hablando de la resurrección de Cristo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, aquí hay tres verdades imposibles de ignorar. El Hijo es engendrado hoy, no es eterno. Tiene un hoy, tiene un momento de declaración. El Hijo es introducido como primogénito después de resucitar, no antes, no en la eternidad, no como la segunda persona eterna. El Padre lo anuncia como Elohim, no como Yahweh, Hebreos 1:8. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Elohim. De aquí se desprenden pues tres verdades que no se pueden mover. Si el Hijo fuera Yahweh, Dios, el texto sería absurdo, porque Yahweh estaría diciendo: tu trono, oh Yahweh, y eso sería, pues, sería imposible. Yahweh estaría hablándose a sí mismo, lo cual la Biblia jamás hace. Yahweh es Dios Elohim del Hijo, porque Yahweh es el Elohim del Hijo, o sea, Yahweh es el Dios del Hijo, pero en hebreo sería Yahweh es el Elohim del Hijo. Por eso que usted lee a veces Jehová Dios, ¿no? Bueno, también se lee Yahweh Elohim. El Hijo resucitado en cuerpo espiritual es el Elohim por declaración de Yahweh. El Hijo resucitado es declarado Dios o es declarado Elohim. La razón: el cuerpo de Jesús fue eternizado. No es eterno, es eternizado. El Espíritu de vida eterna lo resucitó y le dio vida eterna al cuerpo, pero el cuerpo no es eterno en sí mismo, sino que la vida eterna, al unirse al cuerpo muerto, le dio vida del Espíritu de vida, y el cuerpo pasó a tener vida eterna, por eso que usan vida eterna más que eterno. Fue eso que Jesús fue eternizado corporalmente. La otra razón es que Yahweh está haciendo a su simiente espiritual de vida eterna su Hijo primogénito. El cuerpo resucitado de Jesús es el primogénito. O sea, eso es algo que nunca nos han enseñado, pues, porque el Espíritu de vida eterna es la simiente de Yahweh. Yahweh le prepara un cuerpo en María y se lo da como su cuerpo. Luego, una vez que Jesús hace la voluntad del Padre hasta su muerte de cruz, al tercer día el Espíritu de vida eterna se une a su cuerpo muerto y le da vida eterna, transformando el cuerpo en un cuerpo espiritual. Ahora Jesús tiene vida eterna por el Espíritu de vida eterna que está unido a su cuerpo. Si el Espíritu de vida eterna no se hubiera unido al cuerpo de Jesús, Jesús hasta ahora estuviera en la tumba. De otro modo, el cuerpo de Jesús no tendría parte ni suerte en la eternidad, porque es cuerpo mortal, y menos como hijo de Yahweh. Esta es la razón por la cual no existe ningún hijo eterno, ni ninguna segunda persona de la Trinidad, como el dogma trinitario. Entonces, el cuerpo muerto de Jesús, sin la unión con el Espíritu de vida eterna, seguiría muerto hasta el día de hoy. Si Jesús fuese un Hijo eterno, entonces no podría morir. No necesitaría del Espíritu de vida eterna porque ya es eterno. Nota pues, no estoy negando que Yahweh es el Espíritu eterno y que de él proceden todas las cosas. Yo creo en la revelación de Jesús cuando dijo: el Espíritu Santo procede de Yahweh. También creo en la revelación de Juan, que en la vida eterna que estaba con el Padre se manifestó corporalmente en el cuerpo de Jesús, preparado por Yahweh en María. Así que Jesús murió de verdad y fue resucitado en cuerpo espiritual con vida eterna en la carne. Sin esta unión con el Espíritu de vida eterna, el cuerpo muerto de Jesús seguiría muerto hasta el día de hoy. Por eso Jesús resucitado es Elohim,
Dios, en cuerpo eternizado. Yahweh es su Elohim, Dios. Y los creyentes también seremos resucitados de la misma forma y por el mismo espíritu de vida eterna para poder tener un cuerpo espiritual y ser eternizados por el espíritu de vida eterna, como hijos de Yahweh. Entonces Elohim, Yahweh Elohim, los hermanos del primogénito, y seremos reyes y sacerdotes para Yahweh el Padre. Otra vez, el espíritu de vida eterna en cuerpo espiritual como hijo de Yahweh Elohim, hermanos del primogénito, y seremos reyes y sacerdotes para Yahweh el Padre a la resurrección. La iglesia no solo está unido al espíritu de vida eterna, también está unido al cuerpo espiritual del hijo primogénito a la resurrección. Por eso Pablo enseña, Colosenses 1:15, Él es la imagen visible, o sea, Jesucristo resucitado es la imagen visible del Elohim invisible. Y agrega en Colosenses 2:9, en Él habita toda la plenitud de la edad corporalmente. No dice que Jesús resucitado es la plenitud de la existencia eterna del Hijo, sino que la está plena en el cuerpo resucitado. Y Pablo lo confirma en Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Ahora sí podemos entender la diferencia entre Yahweh y Elohim, que es un punto que siempre remarco porque todavía muchos hermanos les cuestan, se sienten mal porque ¿qué es eso de Yahweh? ¿Qué es eso de Elohim? Y están ahí que es el nombre original de Dios nuestro Padre. Y es el título uniplural porque es Yahweh más su Espíritu Santo más su Espíritu de vida eterna, ahora más su Hijo resucitado. Entonces saber el nombre original de nuestro Padre debería darnos alegría y gozo porque no le estamos poniendo un título, sino que lo estamos reconociendo en el nombre que Él mismo dio para que se le recuerde por todas las generaciones. Yahweh es uno, de Él proceden todas las cosas. No hay dos ni tres Yahwehs, no hay personas eternas, no hay Hijo eterno, no hay segunda persona. Yahweh es uno, de Él procede sus dos espíritus eternos, a razón de tener una familia, formando la unidad plural Elohim. De Yahweh procede el Espíritu Santo como su compañera para formar una familia, porque el Espíritu Santo es el que va a gestar los hijos espirituales de Yahweh hasta la resurrección. Entonces, su espíritu de vida eterna, o sea, su simiente espiritual, los tres espíritus eternos componen la unidad plural Elohim. Esto no es Trinidad, no son tres personas, no es Hijo eterno, sino una unidad plural por procedencia, no por eternidad, porque el Espíritu Santo y el Espíritu de vida eterna proceden del Padre. La simiente de vida eterna de Yahweh, que no es Hijo, pero llegó a serlo en el cuerpo de Jesús resucitado. Entonces, el modelo perfecto del Elohim está en Génesis capítulo 5, del 1 al 5. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen, o sea, cuando Elohim creó al hombre, lo hizo a su imagen, varón y hembra, y llamó el nombre de ambos Adán. Luego Adán engendró a Set, a su semejanza y conforme a su imagen. Así como Set es hijo a imagen y semejanza de Adán, así también Jesús fue resucitado en cuerpo espiritual como hijo a semejanza y a imagen visible del Elohim invisible, esto es, Yahweh y su Espíritu Santo. Así como Adán y Eva y Set formaron el Adán visible, Jesús y su iglesia formarán el Elohim visible. Así como Set es hijo a semejanza y conforme a la imagen de Adán, así también Jesús fue resucitado en cuerpo espiritual como hijo a semejanza conforme a la imagen visible del Elohim invisible. Esto es Yahweh y su Espíritu Santo. Y Jesús con su iglesia, el Elohim visible. Sin embargo, Adán sigue siendo uno y Adán es un título plural
de familia. Se puede aplicar en singular y se puede aplicar en plural. Exactamente igual pasa con Yahweh. Yahweh sigue siendo uno y el Elohim es su título plural de familia. También Yahweh permanece uno y también se puede hablar en plural cuando se habla del Elohim. Yahweh siendo uno, el Elohim es su título plural y familiar. Entonces cuando dice Yahweh Elohim, quiere decir Yahweh más su Espíritu Santo y su Espíritu de vida eterna. Los tres, como el Elohim, crearon los cielos y la tierra. Sin embargo, Adán sigue siendo uno. El Elohim es su título plural. Dicho todo esto, veamos el sacerdocio del primogénito y el sacerdocio de sus hermanos. En Juan 1.1 revela que Jesús resucitado nos hizo reyes y sacerdotes. Juan es lo que revela en Apocalipsis 1. 1.5.6. Dice que Jesús resucitado nos amó, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y el texto está en pasado. Nos amó, nos hizo. Porque Jesús, mirando la futura resurrección de la iglesia, se adelanta declarando lo que seremos en la resurrección. Jesús fue resucitado por el Espíritu de vida eterna y en su resurrección fue declarado Rey y Sumo Sacerdote. Los creyentes, al nacer del Espíritu de vida eterna, o sea, el Espíritu de vida eterna de Cristo, nacemos hijos espirituales de Yahweh y hermanos espirituales de Cristo, quien los hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Cuándo nacemos del Espíritu y somos sacerdotes espirituales? Cuando el oyente del Evangelio cree, Yahweh une el espíritu del creyente con el espíritu de vida eterna de Cristo, ¿no? En un solo espíritu de vida. Ahí nacemos del Espíritu como hijos de Yahweh, sacerdotes del Padre. ¿Dónde está eso? Eso está escrito en Corintios, donde dice, el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Esa unión de espíritus no la hace Cristo, porque no dice que es Cristo, sino el Señor, o sea, Yahweh. Une el espíritu humano con el espíritu de vida eterna para que haya un solo espíritu de vida eterna, como pasó con Jesús cuando nació, y también para que ese mismo espíritu de vida eterna, así como levantó a Cristo de los muertos, también nos levante a nosotros de la misma manera que Jesucristo. Si el sacerdocio es por nacimiento espiritual, entonces el sacerdocio no es un don, no se obtiene por herencia, no es por mérito, no es por una orden levítica, es solamente por nacimiento espiritual. Por eso somos hermanos de Jesucristo, ahora espiritualmente, a la resurrección hijos en cuerpos espirituales, herederos de Dios, coherederos con Cristo, real sacerdocio. En conclusión, el Hijo bíblico es el Jesús nacido de mujer, como Jesús hombre. Muerto, fue resucitado al tercer día por su espíritu de vida eterna que se unió a su cuerpo, resucitándolo en cuerpo espiritual con vida eterna. Y resucitado, fue declarado Hijo de Yahweh por la resurrección. Exaltado y constituido Hijo primogénito después de la resurrección. Y como hijo, heredero de toda la creación, y se formó la familia de Yahweh, Rey y Sumo Sacerdote eterno. Entonces Yahweh, el Espíritu Santo y el Espíritu de vida eterna no son familia, son pareja. Yahweh y su Espíritu Santo son pareja, y el Espíritu de vida eterna es su simiente. Cuando la simiente alcanza la resurrección en cuerpo espiritual, no la simiente, pero cuando resucita el cuerpo muerto de Jesús unido a él, y Yahweh lo declara su Hijo primogénito, está declarando Hijo primogénito al cuerpo resucitado. Y está incluido el Espíritu de vida eterna. Si el Espíritu de vida eterna no está incluido en el cuerpo resucitado de Jesús, Jesús se vuelve a morir. Por eso que el cuerpo y el Espíritu se unen. No se transforman en una sola pieza. El cuerpo sigue siendo cuerpo, carne y hueso, y el espíritu sigue siendo el espíritu de vida eterna. Los dos unidos y los dos operando en dos dimensiones.
Pueden operar en el mundo visible como pueden operar en el mundo invisible. Ese es el cuerpo que nos van a dar a la resurrección. Entonces Yahweh dio a la iglesia a Jesús por cabeza. La iglesia es su cuerpo, quienes también nacieron del Espíritu de vida eterna como hijos espirituales de Yahweh. Y a la resurrección, como hijos corporales y miembros de su familia y hermano del primogénito, no hay entonces un hijo eterno. Hay un hijo eternizado, sí, pero no hay un hijo eterno. Y si lo hay, entonces también hay una iglesia eterna por ser el cuerpo del primogénito. Entonces eso ya no es Biblia, pues. No hay que confundir la visión de Yahweh en su mente, donde ahí nos vio, nos conoció, nos amó, nos predestinó, tanto a Jesús como a la iglesia, y llamó las cosas que no son como si fuesen. Entonces el Cristo bíblico es Jesús resucitado, hecho hijo primogénito por Yahweh. El perdón de pecados se hace realidad solamente por la fe. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Yahweh, que llevó nuestros pecados hasta su muerte de cruz y que fue resucitado en cuerpo espiritual con vida eterna, por su fe obediente recibimos automáticamente el perdón y nacemos del Espíritu como hijos de Dios espiritualmente. En esa cruz fue donde ocurrió el intercambio entre el Cordero Jesús y el pecador arrepentido. Jesús tomó nuestra muerte y nosotros tomamos de él su vida. Él tomó nuestra pobreza, nosotros tomamos su riqueza. Él tomó nuestras enfermedades, nosotros tomamos su salud. Él tomó nuestra angustia, nosotros tomamos su paz. Él tomó nuestros pecados, nosotros su santidad. Él tomó nuestra condenación, nosotros su justificación. Él tomó nuestra enemistad, nosotros su comunión. Él tomó nuestra desobediencia, nosotros tomamos su obediencia. Como está escrito, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es algo que la iglesia se olvida. Ya nosotros no podemos vivir para nosotros mismos. Eso no quiere decir que somos irresponsables para no cuidar el cuerpo. No, más bien somos responsables de nuestro cuerpo y debemos de vivir para Cristo. El final es Cristo, la resurrección está en Cristo, la vida eterna está en Cristo. Pues no podemos vivir concentrados en la carne, centrados en este mundo eterno, sin prepararnos en fe para las cosas venideras. La última fase de los creyentes es la misma que pasó Jesús, se duplica exactamente igual. Así también pasará con la iglesia en 1 Corintios 15:45. Igual que Jesús, primero es cuerpo animal mortal. Jesús también nació en cuerpo animal mortal. Después es el cuerpo espiritual con vida eterna por la resurrección. Pablo agregó en el verso 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Entonces no podemos vivir como celestiales en cuerpo, pero sí podemos pretender vivir como resucitados en la fe por el Espíritu. Por otro lado, el sacerdocio humano no nace de la carne, sino del Espíritu de vida que está en él. Pero también reveló Jesús que la simiente del diablo, como la cizaña, habita la carne humana, haciéndola esclava de sus propias pasiones. Y éste está en lucha contra su espíritu que pide justicia, creando un estado de inestabilidad emocional, pérdida de la identidad existencial. ¿Quién soy? En el caso de Caín, quien era del maligno, y Abel, su hermano, quien era hijo del reino, porque sus obras eran justas y las de su hermano injustas. Estos dos hermanos solo son un modelo de los dos espíritus que operan en nuestro cuerpo carnal y mortal. Pero solo los nacidos del espíritu de vida podrán vencer, sujetar la carne y dar frutos espirituales como sacerdotes del Altísimo. Conclusión: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23-24. ¿Quiénes son estos adoradores? Son todos aquellos que, oyendo el Evangelio, creyeron y fueron bautizados en agua, y por su fe nacieron del espíritu de vida. Ellos fueron lavados, justificados, santificados, hechos hijos espirituales de Yahweh,
y hechos sacerdotes para el Padre por el Cristo. Estos son los adoradores que el Padre anda buscando. Son los nacidos del Espíritu de vida eterna. Así que, hermanos, aceptemos esta verdad bíblica. Fuimos sembrados en corrupción, pero resucitaremos sin corrupción. Somos sembrados en deshonra, resucitaremos en gloria. Fuimos sembrados en debilidad, resucitaremos en poder. Sembrados en cuerpo animal, resucitaremos en cuerpo espiritual. Yahweh nos hizo débiles y mortales en la carne, y al mismo tiempo nos hizo probar el gozo, la paz, el amor, la gracia, la virtud de dar, el amor, el servir. Todo esto y más lo tenemos en esperanza, pero a la resurrección será plena y eterna. Esta es la fe y la esperanza que debe prevalecer hasta el fin de nuestros días para ser salvo. Así que Yahweh está esperando a sus hijos espirituales, los creyentes, para que entren en su gloria eterna y perfecta como sus hijos, sus reyes y sacerdotes, en el reino del Padre en Cristo, nuestro Rey y sumo sacerdote, para toda la eternidad. Bueno, leí rápido, solamente me gasté 30 minutos porque allá en Perú es muy tarde. De todas maneras, Dios me abunda en este tema y me apresura para que lo dé así como lo estoy recibiendo. Estamos ya en los días finales, en cualquier momento se completa el tiempo de los gentiles y nos van a sacar de aquí. Y nadie sabe que es sacerdote. O si saben que son sacerdotes, pero por título, pero no porque han tenido una conciencia, una convicción de su naturaleza espiritual como hijos nacidos del Espíritu, sacerdotes para el Padre. Probablemente el domingo voy a estar predicando acerca del sacerdocio de Pablo. Es un tema bastante interesante porque los traductores han cubierto todas las expresiones sacerdotales, lo han sustituido por otras palabras, para que se anule el sacerdocio de la Iglesia. Esto es una obra de la Iglesia Católica que se apropiaron del reino sacerdotal nuestro, lo hicieron suyo, crearon su propio reino, su propio estado, donde el Papa es soberano, es rey de su reino, y todas las jerarquías están ahí establecidas y ejercen autoridad sobre todas las pequeñas iglesias que tienen en todas partes del mundo. Y a los hijos nacidos del Espíritu los llaman laicos, porque si lo llaman sacerdotes, compite con ellos. Entonces toda la iglesia, todos los hermanos sacerdotes deberían andar entonces con sotana negra, pues, y su pedacito blanco, pero todo el cuerpo negro. Y eso no es contraproducente para el sistema de ellos. Pero en realidad que se ponga lo que se ponga, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es el nacimiento espiritual. Porque ese que nació del Espíritu, ese es mi hermano. Juntos somos sacerdotes y tenemos acceso a la presencia del Padre en cualquier momento. No necesitamos ser ministros, tener una membresía, tener un cargo en la iglesia, estar sumiso a la voluntad del pastor. Somos sacerdotes dentro, fuera de la iglesia, presos, libres, en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar. Dios nos puede llamar porque está llamando a su sacerdote para que ministre como sacerdote, o haciendo oración, haciendo intercesión, haciendo liberación, haciendo enseñanza bíblica, predicando el Evangelio, imponiendo manos, preparando a los hermanos en la doctrina, y eso lógicamente que implica que el sacerdote justamente primero debe ser adoctrinado, tiene que ser un discípulo, tiene que ir madurando al pie de su maestro, del que lo está formando, para que vaya creciendo en experiencia y pueda ser usado en cualquier momento sin necesidad
de que sea pastor. Basta que sea un hijo de Dios. Si estuviéramos en África, ahí donde no se predica el Evangelio ni saben que existe, ¿cómo podríamos nosotros, un hermanito que va para allá y de pronto alguien se está muriendo o está enfermo, o necesitan oración o necesita que se le predique el Evangelio? No, pues yo no soy pastor. No, pues yo no soy evangelista. No, pues yo no soy diácono. No, pues yo no puedo porque yo. ¿Cómo va a ser? ¿Qué importa si no eres ministro? Dios dice, ¿tú eres sacerdote? Sí, intercede por él. ¿Tú eres sacerdote? Sí. Entonces ministra a esta gente. ¿Tú eres sacerdote? Sí. Pues entonces ejerce autoridad sobre los espíritus que los atormentan. ¿Eres sacerdote? Sí. Pues entonces enséñale los caminos de salvación. Como sacerdote. Hay que operar como sacerdote. La gente opera como cristiano, entonces se limita. La gente opera porque tiene títulos, entonces se limitan. Se limitan, pero cierran la vida espiritual del que está atrás, del recién convertido, del que todavía no sabe nada de nada, cuando él debería ser preparado. Primero, naciste del Espíritu, tú eres un hijo de Dios espiritualmente, eres sacerdote, mira, aquí dice, por lo tanto, tu vida de aquí en adelante, eres un cristiano que desarrolla su vida sacerdotal. Ya está. Entonces, una vez que adoptas el sacerdocio como tu realidad existencial, automáticamente se producen cambios internos. Es increíble, pero así pasa en todo, pues no solamente en lo espiritual. Si has estudiado años de años en la universidad para ser médico, cuando llega el día de tu graduación y te entregan tu título y todo, al día siguiente tú ya eres otra persona, ya cambió todo, porque la autoridad, la investidura, produce un cambio. Así pasa en todas las áreas es igual. Hasta en el matrimonio, cuando la mujer se entrega al varón y el hombre a la mujer, ya al día siguiente que se casaron, ya cambian automáticamente su relación con el resto de la gente. Ya son pareja, las cosas cambiaron. Bueno, pues espero que los esté ayudando en esta revelación del sacerdocio y estamos listos para conversar, para explicar. Y nos vemos el domingo, si Dios quiere, para tocar ese tema interesante de Pablo, sacerdote. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo, bendiciones a todos.